Si ves el sello IRAM, es de confianza. Muchas gracias, Iram. Margarita, hablábamos de la justicia recién y bueno, vos fuiste la que impulsó la denuncia de los sauces y bueno, está también la causa de OTESUR. ¿Crees que esas causas estás conforme con cómo están avanzando o en algún momento sentís que se quedaron? La causa OTESUR estuvo planchada durante muchos meses, mientras que algunos de los jueces que las tenían se iban declarando incompetentes, hasta que finalmente cayó en el juez Ercolini con el fiscal Policita, que le han dado un impulso, que sobre todo tuvo como novedad lo del viernes, cayendo sobre los bienes, para lo cual también obviamente lo que tuvo que aparecer fueron las cajas abiertas con los millones colgando de las cajas, ¿no? Y siempre insisto, Mariana, con esto, la plata que se quedaron de las obras públicas son las obras públicas que no se hicieron, las viviendas sociales de los más pobres, las rutas de la Argentina, los puentes, los hospitales, hay que entender eso. Pero no solamente la plata con la que se podría haber hecho eso que no se hizo, es además mucho más, o sea, es el sobreprecio de esa plata, o sea, se podría haber hecho esa obra, igual podrían haber robado, porque de hecho el sobreprecio era de un 50%. Podrían haber robado, pero terminar las obras, pero terminar, por lo menos, aunque sea, y darle a la gente lo que le estaban prometiendo, ¿no? Pero ni siquiera eso. Lo que ha ocurrido, por eso es que yo siento que esta gente le ha hecho mucho daño a la Argentina, ¿no? La familia Kirchner le ha hecho mucho daño a la Argentina. Hoy la gran responsabilidad que tiene el gobierno de Macri, por supuesto, es reconstruirnos un poco la certeza de que se puede gobernar con honestidad, que los comportamientos son distintos, que la legalidad es lo que prima, la igualdad ante la ley, la aplicación de la ley siempre, ¿no? Porque todo esto fue siempre buscando el camino de la ilegalidad. Y el relato, que es lo otro, porque nos mintieron durante mucho tiempo, nos quisieron hacer creer que eran una cosa que en realidad no eran. Sí, la decepción de la gente es grande. Estamos atravesando un momento difícil en donde todos están haciendo un gran esfuerzo, y cuando digo todos digo el país entero, ¿no? Porque esto salga adelante. ¿Cómo ves vos la situación? La situación está muy complicada en términos sociales y eso tiene que ver mayoritariamente con la herencia, con todas estas cosas que nos pasaron, porque el saqueo de la Argentina no es neutro para la Argentina de hoy. Sin embargo, también yo tengo, si se quiere, una mirada de preocupación respecto de algunas decisiones que toma el actual gobierno y que me parece que no alcanzan a dimensionar ese enorme costo social que se está pagando. ¿Cuál sería esa mirada? Bueno, fundamentalmente las tarifas y que tiene sobre todo dos elementos para mí que son complicados. El primero es la brutalidad de un ajuste que todos sabíamos y éramos conscientes que se debía dar, pero siempre nos hablaron de la gradualidad. Entonces yo creo que lo normal hubiera sido que esos ajustes que se iban dando en las tarifas, pues además hay que entender que la tarifa afecta el costo y el ingreso de la familia, ¿no? El gas, la luz, el transporte, ¿no? Todas las familias saben que después de los alimentos, el mayor impacto en el bolsillo del trabajador es el transporte. Todo esto fue tan brutal, todo tan junto, y me parece que ahí no se valoró el impacto social que esto tenía, frente además a un país que no ha resuelto el tema de la inflación, y el gobierno no ha puesto el esfuerzo que debería haber puesto en atender el tema inflacionario. El ministro de Economía dice que va a bajar la inflación al 25% y el de Energía sube la tarifa al 1000%. Digamos que ahí hay algunas contradicciones en el marco interno del propio gobierno que no le han hecho bien. Y el otro punto que para mí es muy grave es elegir el camino de la ilegalidad. Para conseguir un objetivo necesario, comprensible, se va por el camino de la ilegalidad. Yo una cosa que vengo diciendo es que lo peor de los macristas es cuando hacen kirchnerismo. Lo peor del macrismo es hacer kirchnerismo, que es elegir la ilegalidad, andar por la banquina. Y eso pasó con las tarifas. Si la ley dice que tienen que hacer audiencia pública, bueno, muchachos, hagan audiencias públicas, la verdad, porque la ley lo dice, la audiencia pública no es vinculante, pero siempre es obligatoria. Entonces no puedes aumentar la tarifa sin hacer la audiencia. ¿Cuál es el sentido que tiene la audiencia? Primero es reconocer, como lo dice la ley y la Constitución, a los usuarios y los consumidores su derecho a estar informado, a opinar, y se hace la audiencia para valorar el contexto económico y social. ¿Pero crees que hubo un propósito electoral, digamos, de cara a tomar las medidas antipopulares lo más lejos que se pueda de la elección del año que viene, que es importante?
Y que tal vez alguien dijo, no, hagámoslo ahora, que no hay costo inmediato, así por ahí el año que viene podemos tener otras variables y otros números. Es posible que haya sido así, lo que no se entiende es la obcecación en continuar por el mismo camino. Cuando después del fallo de la Cámara Federal, que les dice, señores, hay que hacer audiencia pública, en lugar de acatar el fallo, que les daba la posibilidad rápidamente de resolver y volver a empezar bien las cosas, no, dicen, bueno, entonces en vez del 1000 vamos a aumentar el 400. Pero hubiese sido distinto el impacto, Margarita, digo, con la audiencia pública, si el aumento hubiese sido el mismo, 1000, 1200, 1500%, ¿la gente hubiese tolerado ese aumento? A ver, la diferencia es que hubiera sido legal. Claro, yo lo que digo es que hoy el aumento es brutal y es ilegal. Y cuando dicen ahora el 400, tal vez cede, pero sigue siendo ilegal. Entonces, ¿quién dice que es 400 y no 200 o 600 en realidad? ¿Qué deberían hacer ahora, Margarita, con todo esto que vos marcás como errores ya cometidos? Debieron haber acatado el fallo de la Cámara que declaró la nulidad, porque además no se resuelve esto diciendo, como están planteando, bueno, la audiencia va a ser en octubre. ¿Por qué no la hacen en agosto la audiencia? ¿Qué es lo que impide Además, la audiencia hacer? tiene que ser previa, no posterior. Claro, la de octubre No es sería para los futuros aumentos que todavía quedan pendientes en electricidad Por y eso gas. la Cámara les volvió a decir ahora, no, miren que el aumento está suspendido y que el de 400 es tan ilegal como el anterior. O sea, vos lo que decís ¿no? que lo que deberían hacer es llamar a audiencia pública para comenzar con una situación legal de este aumento y después volver a pensar los montos. Y hay que trabajar, me parece que con menos improvisación y más seriedad sobre temas claves como es el tema de la energía. Todas estas cosas se hicieron diciendo va a bajar el déficit, van a bajar los subsidios, van a aumentar las inversiones. Ninguna de estas cosas ocurrieron. Ahora, la empresa estatal, que es YPF, bajó sus inversiones un 25%. ¿Cómo vamos a pensar que otro va a venir a invertir cuando la empresa del Estado no invierte? Entonces creo que se están cometiendo errores. Insisto además, es un gobierno en el que creo, en el que realmente quisiera que les vaya bien, que se equivoquen menos, pero no deben hacer las cosas de esta manera, tienen que hacerlo por el camino de la legalidad. El otro ejemplo fue en el mes de diciembre cuando quisieron designar los miembros de la Corte por decreto. Bueno, tuvieron que dar marcha atrás, hicieron bien en reconocer el error y van por el camino que deben ir. Y eso es lo que tienen que hacer. Ahora, pierden tiempo, se debilitan a sí mismos cuando hacen las cosas por el camino incorrecto. Te decía, a ver, yo me pongo en abogado del diablo simplemente para escuchar tu argumento. En su momento recuerdo en diciembre que decían, es una ratificación de poder de Macri, de autoridad, viendo que el Congreso no lo tiene y quiere como mandar un mensaje claro de que se anima. Cada vez que hicieron eso es cuando les salió mal en realidad, porque yo siento que cuando cometen esos errores se debilitan mucho más. No lo fortalecieron a Macri con esa designación. Creo que además la mayor fortaleza de Macri es marcar las diferencias con el gobierno anterior. Por eso decía, cuando se parecen a los otros es cuando se equivocan. Eso pasó cuando intentaron hacer las cosas de esa manera. Con el caso de YPF pasa más o menos lo mismo. Fíjense ustedes. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, durante el gobierno de Cristina Kirchner, dijo, es obligatorio el acceso a la información pública, muestren el contrato YPF Chevron. El gobierno anterior no cumplía nunca los fallos de la Corte y hemos criticado todos juntos, incluso con nuestros compañeros del PRO y de Cambiemos, que el gobierno anterior no cumplía los fallos de la Corte. ¿Qué hace el actual gobierno? Sigue sin mostrar el contrato de Chevron y de YPF. ¿Por qué se siguen pareciendo a los otros en lugar de mostrar diferencias? Ahí pasó algo, ¿no? Porque recuerdo cuando Laura Alonso fue que iba a decir y después cuando se desdijo. Laura Alonso, que era una de las que sostenía junto a Margarita cuando era legisladora la necesidad de conocer el contrato con Chevron, una vez que estuvo al frente de la Oficina Anticorrupción, justificó que no se mostrara justamente el contrato diciendo que había información sensible que podía perjudicar intereses del país, que era el mismo argumento que tenía el gobierno anterior. Digamos, como que de alguna manera compró los mismos argumentos y eso por supuesto generó muchísima polémica porque se supone que si como legisladora estaba reclamando que ese contrato fuera público, después como funcionario debía hacer lo mismo. Lo leyó, cambió de opinión. Claro, ¿por qué no? Además, si algo hay que modificar en general en la Argentina es esa cultura del secreto. Yo vengo planteando desde hace años, tengo proyectos incluso que repito cada 2 años, para que el secreto fiscal, que es siempre una garantía que la AFIP resguarda, que es para que no se conozcan las declaraciones que tiene
cualquier ciudadano y no se pueda ejercer sobre ese ninguna presión, pese a que Cristina lo hacía, el secreto fiscal no debería ser oponible a los funcionarios públicos. Claro. Los funcionarios públicos no tenemos por qué ser protegidos con el decreto. Para eso somos funcionarios públicos, para que nuestro patrimonio se conozca. Y sin embargo no logramos romper esa cultura del secretismo que tiene la Argentina, ¿no? Margarita, estos son algunos de los cambios. Y me pasó otra cosa, perdón, en esta última semana eso también... te quería preguntar, el Sintis. En realidad yo había hecho un pedido de informe durante la gestión anterior para que este organismo que depende del Ministerio de Desarrollo Social me brindara toda la información referida a OTESUR justamente, porque de ahí podían surgir elementos y pruebas para la causa judicial. El gobierno anterior, obvio, me negó la información porque el gobierno anterior tenía un cepo informativo en todos sus organismos. Entonces yo presenté un amparo, gané la acción judicial del amparo y la justicia dijo: tienen que darle la información sobre OTESUR. ¿Qué hace el actual gobierno? Apela, en lugar de darme la información con un fallo de la justicia, apela en el fallo de la justicia. ¿Y por qué crees que el gobierno hizo eso y apeló? Bueno, y no yo te me quiere entregar pregunté información eso, que ¿qué vincula... pasaba y por qué razón se había hecho? Bueno, el funcionario del gobierno anterior es el mismo que el de este gobierno. Hay que contar que, este pedido que hace Margarita es al Sintis, que es un sistema que nuclea la información de todos los organismos del Estado de la República Argentina. El Sintis es el lugar donde concentran mayor cantidad de información sobre todos nosotros que estamos acá, información de la AFIP, información del ANSES, información inmobiliaria, información empresarial, información contable, todo eso está junto en ese lugar, bastante secreto, bastante desconocido, que el gobierno de Cristina Kirchner lo conformó y quedó bajo la órbita de Alicia Kirchner, la entonces ministra de Desarrollo Social, actual gobernadora de la provincia de Santa Cruz. Eso ahora pasó, está en mano de Carolina Stanley, que es la ministra de Desarrollo Social. Lo que pasa es que el pedido de Margarita de información sobre Cristina lo respondió la Secretaría Legal y Técnica, no lo respondió Desarrollo Social, y apeló diciendo que esa información no se le puede entregar a ningún ciudadano, sino que la tiene que solicitar un juez para una causa judicial específica. Es decir, lo equipara, por ejemplo, a un secreto fiscal o a lo que son los datos de la CIDE o de la ex-CIDE, actual AFI. Entonces digo, es curioso porque se supone que esa debería ser información pública a la que uno pudiera acceder, y más curioso aún es si el gobierno actual no te quiere dar a vos información sobre empresas vinculadas a Cristina o sobre cualquier información que vos quieras pedir. Sí, cualquier información, porque además, insisto, ya no es solamente un pedido mío, sino que la justicia ordenó que me lo diera. ¿Pero qué funcionario es el mismo, Margarita? El que está a cargo del está a Sintis. cargo del sistema, claro. Sí. De todos modos, digo como positivo en este sentido que después de muchos años la Argentina era el único país, sigue siendo el único país que no tiene ley de acceso a la información pública, que eso permite no solamente al periodista investigar, sino que permite a todos los ciudadanos acceder a conocer lo que pasa adentro del Estado. Bueno, ahora por primera vez en muchos años creo que vamos a tener una ley, por lo menos en el Congreso, en la Cámara de Diputados salió aprobado casi por unanimidad el proyecto de ley de acceso a la información pública, falta la media sanción del Senado, y esto es una muy buena noticia porque muchas de estas cosas ya no van a ocurrir porque esa ley restringe absolutamente en qué casos vinculados con la seguridad nacional sobre todo no se debe brindar la información, y en todos los demás casos el derecho a la información es lo que tiene que primar. Bueno, algo está cambiando, podríamos decir. Sí, por eso es que creo que tenemos que tener, pese a toda esta situación, un mensaje positivo en el sentido de que, bueno, hemos roto con un estado de situación y creo que se abre la posibilidad de la alternancia política, de ir mejorando algunas de esas cosas. En el Congreso lo hemos visto, en el Congreso hemos logrado muchos de los proyectos que llegan del Poder Ejecutivo, mejorarlos, la oposición colabora, hemos manifestado nuestra voluntad de cooperar para que las cosas vayan marchando mejor, y de hecho han salido varias leyes y han salido con un acuerdo muy mayoritario en el Congreso. Estas son cosas en el sentido positivo. Antes venimos de un sistema de levantamanos, de imposición de la mayoría automática, que fue un desastre en el plano legislativo. Bueno, hoy estamos sacando muchas leyes y me parece que muchas de esas leyes son buenas. De hecho, tenemos media sanción en la ley de extinción de dominio, que es la que va a permitir recuperar parte de los activos que se robaron, la ley del arrepentido.
Claro. Casi como una utopía que eso vaya a suceder, ¿no? Pero es posible. Una característica que tiene esa ley, distinta a lo que teníamos, que era la ley de decomiso, que dependía mucho más de la acción penal, esta ley de extinción de dominio permite desvincular la recuperación de los bienes de la persona. ¿Y por qué es importante? Porque en los últimos tiempos hemos visto cómo proliferan las sociedades offshore y los testaferros. Entonces uno terminaba con una persona condenada, declarada culpable, pero resulta que las cosas no estaban a su nombre, claro, sino de una sociedad. En cambio ahora esta ley que se tramita en la vía civil está desvinculada de lo penal, no hace falta esperar una condena penal, sino que cuando está comprobado que determinados bienes fueron usados para cometer delitos o son el producto de delitos, el Estado tiene una acción para hacerse de esos activos. Muy claro. Muchas gracias, Margarita. Es un placer tenerte, escucharte. La gente te quiere, te respeta, y venís luchando hace un montón, ¿no? Porque se haga justicia en un montón de temas que son tan importantes para nuestra sociedad. Así que muchas gracias. Muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Gracias a ustedes. Es un gusto tenerte siempre. Gracias. ¿Tu perro se gana todo? ¿También tu corazón?